nuevamente con las clases virtuales. Muy bien, como te habrás podido dar cuenta, hoy ya nos toca hacer el tema de 4 operaciones. Ya pasando a otro capítulo, pasando ya a otra balota, empezamos pues con el tema de 4 operaciones, ¿sí? Muy bien, en el tema de 4 operaciones, ¿qué es lo que vamos a desarrollar, profesor? Lo que vamos a desarrollar, como bien lo dice su nombre, son las 4 operaciones básicas que en este caso tenemos, ¿no es cierto? Me refiero a la adición, a la sustracción, a la multiplicación y a la división, ¿ya? Muy bien, sin más preámbulos, sin más detalle, entonces empezaremos con la primera operación. La primera operación que en este caso vamos a desarrollar es pues en este caso la adición. Vamos a definir qué es la adición, ¿no es cierto? Y en este caso ya te habrás dado cuenta las sumas notables que podemos comentar, ¿ya? Muy bien, sin más preámbulos, vuelvo a repetir, empecemos entonces con la primera operación que es la adición, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué podemos comentar de una adición, profesor? Los elementos, pues en este caso, que componen, que integran una adición. Por ejemplo, si yo sumo A más B más C más D más E y así sucesivamente, esto me va a dar pues un resultado, que en este caso le vamos a poner, ¿no es cierto? S, ¿ya? Muy bien, pregunto, a ver, los elementos de una adición, lo que yo sumo, lo que yo adiciono, ¿cómo se van a llamar? Se van a llamar, pues, como bien recordarás, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman? Se llaman, pues, sumandos, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Ahora, el resultado de la suma, ¿cómo se llama? Simplemente suma, ¿no es cierto? O también, en este caso, suma total, ¿ya? Muy bien, no te olvides, ¿ah? Por si acaso, vuelvo a repetir, en una adición, ¿no es cierto? Lo que se adiciona, lo que se suma, se llaman pues sumandos. Y en este caso, a ver, el resultado se llama pues suma o simplemente pues suma total. Muy bien, como te comentaba al principio, seguramente en esta parte la pregunta que te es la siguiente, profesor, en esta operación de la adición, ¿qué es lo que más resalta? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Precisamente pues el tema de sumas notables, ¿no es cierto? Eso te temita, me imagino que ya lo sabes, ya lo habrás tocado en algún momento, pero sin embargo, igual te voy a comentar la teoría para que no quede dudas, ¿ya? Muy bien, como te estaba comentando, en el tema de la adición, ¿no es cierto? Lo que vamos a comentar o desarrollar más es el tema de sumas notables. ¿Qué son sumas notables, profesor? Son aquellas sumas, pues, ¿no es cierto? Que mediante una formulita, mediante una relación o una propiedad, como quiera llamarlo, en este caso tú puedes saber cuál va a ser el resultado sin efectuar, pues, la adición o la suma, ¿no es cierto? Uno por uno, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son esas sumas notables, profesor? Precisamente los siguientes. Por ejemplo, en la primera parte, en la número 1, hablo pues de la suma de números naturales consecutivos. ¿Cómo es eso, profesor? Si a mí me piden hallar la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, así sucesivamente, hasta un número determinado, en este caso n, la fórmula que vamos a usar o la fórmula que vamos a recurrir, como bien recordarás, simplemente es igual a qué cosita, n factor de n más cuánto, factor de n más 1 sobre cuánto era todo esto, simplemente sobre 2. ¿Recuerdas? Claro, ¿no es cierto? Es la fórmula para hallar la suma de los números naturales consecutivos, ¿de acuerdo? En la número 2 ahora, en la número 2 tenemos la suma, en este caso, mira, solamente de números pares. O sea, vale decir, si a mí me piden hallar la suma de 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12, así sucesivamente, hasta un número par, en este caso 2n, la fórmula que en este caso vamos a aplicar o la fórmula a la cual vamos a recurrir es simplemente, como bien recordarás, n factor de qué cosa, n más 1, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, ahora en la parte número 3. En la parte número 3, como te habrás podido dar cuenta, nos piden hallar ahora qué cosita. La suma de números impares, solamente impares, o sea, vale decir la suma de 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11, así sucesivamente hasta un número impar determinado. La suma en este caso, profesor, ¿cómo se halla? Simplemente, como bien recordarás, va a ser igual a qué cosita, n elevado al cuadrado. Claro, ¿no es cierto? Cuando me piden hallar suma solamente de números impares, ¿ya? Muy bien, en la número 4, en la parte 4, ahora tenemos la suma, mira, de números naturales, pero elevados al cuadradito. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, a ver, si me piden hallar la suma de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, así sucesivamente,
hasta un número determinado elevado al cuadradito. En este caso, como bien recordarás, la suma era igual a ¿qué cosita, profesor? Simplemente pues n, ¿no es cierto? Factor de n más 1, ¿qué más? Factor de 2n, en este caso más 1, ¿sobre cuánto era todo? Claro, ¿no es cierto? Era sobre cuánto, sobre 6, ¿no es cierto? En este caso, no te olvides, era simplemente sobre 6, ¿ya? En la parte 5, ahora tenemos suma de números naturales elevados al cubo. O sea, vale decir 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, y así sucesivamente hasta un número determinado, n elevado al cubo. En este caso, profesor, la formulita como era, simplemente recuerda bien, era así, mira, 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 n factor de ¿qué cosa? De n más 1, ¿no es cierto? ¿Todo sobre cuánto? Todo sobre 2, ¿no es cierto? Profesor, ¿no es parecido, no es similar a la fórmula número 1? Claro, pero con este caso, simplemente con la única diferencia que va a estar elevado a la ¿cuánto? Va a estar elevado al cuadradito. Ojito con ese pequeño detalle, ¿ya? Muy bien, en la número 6, ya para terminar, ¿no es cierto? Hablamos de la suma solo de números pares elevados al cuadrado. O sea, vale decir 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, así sucesivamente, hasta un número par, ¿no es cierto?, determinado, elevado al cuadradito. En este caso, profesor, la suma, mira, 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 ¿cómo se escribe, profe? Simplemente 2n, ¿no es cierto?, factor de n más 1, ¿ya? ¿Qué más? Factor de 2n más 1, ¿ya? ¿Qué más será? ¿Qué más? ¿Sobre cuánto? Simplemente sobre 3, ¿de acuerdo? No te olvides ese detallito. Muy bien, para terminar entonces en la parte final hablamos de la suma de números impares, solamente impares al cuadrado, o sea, vale decir 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, así sucesivamente, números impares al cuadrado hasta un número impar determinado elevado al cuadradito. La suma, en este caso, como bien recordarás, era igual a ¿qué cosita, profesor? Simplemente, a ver, ¿a qué cosita era? N, ¿qué más? Factor de 2n menos 1, ¿qué más? Factor de 2n más 1, ¿no es cierto? ¿Sobre cuánto? Simplemente sobre 3 nuevamente, ¿ya? Muy bien, profesor, ¿hay más fórmulas? Claro que hay más fórmulas, lógicamente en este caso, pero no es necesario, simplemente recurriendo a las más básicas se puede dar la forma, ¿no es cierto? Y poder hallar en este caso las respuestas. Muy bien, lo que sí te voy a pedir que es en este caso te aprendas, te memorices, en este caso las 7 fórmulas básicas fundamentales para desarrollar de manera correcta el tema. Profesor, qué bonito, qué interesante me parece las clases de hoy día, ¿no? Las formulitas que hemos aprendido o que hemos recordado. Profe, sería interesante unos ejemplitos para ver la aplicación de la formulita. Correcto, papá, es lo que vamos a hacer precisamente ahora. Unos ejemplitos básicos para que veas cómo se aplica pues, la fórmula y no tengas dificultades en lo sucesivo, en lo posterior, ¿ya? Muy bien, vamos a los ejemplos entonces y en la primera parte, como te habrás podido dar cuenta, dice lo siguiente. Dice, en la primera parte dice, hallar la suma de 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta el 99, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué podríamos hacer en esta partecita? A ver, mira para acá, a ver. A la pizarrita todos, a ver cómo sería, a ver, pensando un poquitito, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería? ¿Ya? A ver, ¿alguien por ahí? Claro, ¿no es cierto? Seguramente te has dado cuenta de lo siguiente, mira. En el ejemplo número 1, vuelvo a retomar, dice lo siguiente. A ver, allá la suma de 1 más 2, más 3, más 4, vuelvo a repetir, hasta el 99. Como te habrás podido dar cuenta, lo primero que tienes que hacer acá es reconocer, pues, qué fórmula voy a utilizar. O en este caso, qué suma notable es. Claro, profesor, alguien por ahí dice lo siguiente. Profesor, es una suma de números naturales consecutivos, claro, ¿no es cierto? Mira para acá, 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 99. La primera fórmula, profesor, correcto. Muy bien, entonces la fórmula que hemos aprendido para hallar esta suma es simplemente n factor de n más 1 sobre ¿cuánto? Sobre 2. ¿Qué voy a hacer, profesor, ahora?
simplemente, ¿qué vas a hacer? Tendrás que reemplazar, pues no queda otra, ¿no es cierto? Muy bien, reemplazando, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos lo siguiente. A ver, mira para acá. ¿Cuánto vale n? Ah, ya, eso me olvidaba de comentarles. ¿Qué cosas, profesor, al final, en cada una de las fórmulas, qué significa n? ¿Qué representa n? Es el número de términos que estamos sumando. Es la cantidad de números que estamos sumando, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, n no es el último término, claro. Cuando la suma es de números consecutivos, coincide que n es el último término, lógicamente, ¿no es cierto? Porque va pues de 1 a 1, pero en los demás no necesariamente es así. Ojito con eso, o en este caso es más, no se cumple eso, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, que entonces n, vuelvo a repetir, es la cantidad de términos o la cantidad de números que vamos a sumar. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, hecha la aclaración entonces, ¿qué tendríamos acá? Del 1 al 99, ¿cuántos números hay? Como va de 1 en 1, habrá 99, profe. Correcto, papá. Entonces simplemente reemplazamos. ¿Cuánto vale n? 99. 99 más 1, ¿cuánto sería? Sería pues en este caso 100, ¿no es cierto? ¿Sobre cuánto será entonces? Simplemente sobre 2. Pregunto, ¿podemos simplificar? Clarinete. ¿Cómo sería entonces? Mitad 1, mitad acá, ¿cuánto sería? Sería pues en este caso 50, ¿no es cierto? Muy bien. Finalmente de la suma, o perdón, de la multiplicación tendríamos ¿cuánto? 45, 4.950, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces la respuesta correcta sería pues, ¿no es cierto? Para el primer ejemplito sería pues en este caso, ¿no es cierto? 4.950, ¿ya? Muy bien, en el ejemplo número 2, ahora te pide ya lo siguiente. A ver, hallar la suma de 2 más 4 más 6 más 8, así sucesivamente hasta el 64. Muy bien, y lo primero que te habrás dado cuenta en este caso, ¿no es cierto? A ver, profesor, disculpe, son números pares. Ah, verdad, son números pares. Y para hallar la suma de números pares, la fórmula que hemos aprendido es n factor de n más 1. ¿Qué voy a hacer entonces, profesor? Simplemente tendré que reemplazar la formulita. La fórmula, vuelvo a repetir, es n factor de n más 1. Pregunto, chicos, pregunto, señoritas, ¿cuánto vale n en este caso? Seguramente más de un compañero dirá, profesor, el valor de n es 64. No, hemos aclarado, te he indicado hace rato, mira, n no es el último término, sino, profesor, es la cantidad de números, la cantidad de términos que estamos sumando, ¿ya? ¿Cuántos números pares hay del 2 al 64? Entonces, para saber, simplemente lo que vas a hacer en lo sucesivo es lo siguiente. Mira, al último término, entre 2. Se acabó, no hay nada que hacer. Esto me va a dar el valor de n. Vuelvo a repetir, cuando sean números pares, si yo quiero hallar el valor de n, simplemente el último número entre 2. ¿Qué quiere decir entonces? 64 entre 2, ¿cuánto es? 32. Quiere decir entonces que del 2 al 64 existen 32 números pares. Listo, papá, no hay nada que hacer. ¿Qué hacemos entonces? Reemplazamos. ¿Cuánto vale n? 32, entonces será pues 32 por ¿cuánto? 32 más 1, 33, ¿no es cierto? Muy bien, de la multiplicación tendríamos que va a ser igual a ¿cuánto? 6, ¿cuánto sería? 1096, ¿no es cierto? Sí, muy bien, entonces mira para acá, en este caso va a ser igual a 1000, en este caso 96, ¿ya? Muy bien, entonces sería pues en este caso la respuesta, ¿no es cierto? Para el segundo ejemplito, ¿ya? En el ejemplo número 3, va a ser igual a ¿qué cosita? Profe, mira. En el ejemplo 3 ahora, a diferencia que el ejemplo 2, te dice lo siguiente: hallar la suma de 3 más 5 más 7 más 3 más 5 más 7 hasta el 99. Y lo primero que te habrás dado cuenta en este caso es lo siguiente, profesor. En el ejemplo 3, la suma que nos piden hallar simplemente son números impares. Claro, ¿no es cierto? La fórmula para hallar números impares es n al cuadrado. Ah, ya. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Reemplazaré. Pues la formulita es n al cuadrado, reemplazo. Pregunto, chicos, pregunto, señoritas, ¿cuánto vale n en este caso? Ah, ya no es 99, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Cómo? Y profesor,
¿Cómo hago para hallar pues el valor de n cuando son impares? Mira, cuando eran pares, simplemente el último número entre 2. Ahora, para cuando son impares, el último número más 1 entre 2. Se acabó, no hay nada que hacer. Esto me va a dar el valor de n. No te olvides que n es la cantidad de números que estoy sumando. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que del 1 al 99 existen, a ver, ¿cuánto sería? 99 más 1, 100. Entre 2, 50. Quiere decir que, vuelvo a repetir, que del 1 al 99 existen 50 números impares. ¿De acuerdo? Muy bien, no te olvides entonces, vuelvo a recalcar por última vez, cuando sean pares, el valor de n, el último entre 2. Cuando sean impares, el último número más 1 entre 2. Se acabó, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué tendríamos en esta partecita? Tendríamos lo siguiente, a ver, 99 más 1, 100, entre 2, 50, será pues reemplazando el valor de n vale 50 elevado al cuadradito, ¿no es cierto? Muy bien, 50 al cuadrado que tendríamos, ¿no es cierto? En esta partecita, 50 al cuadrado nos saldrá pues 2500, se acabó, eso sería pues todo. Muy bien, mira para acá. Hemos hecho 3 ejemplitos para ver la aplicación práctica de la formulita, ¿no es cierto? No creo que haya tenido duda en esta parte. ¿Algo más que acotar, profesor? ¿Algo más que añadir? Claro que sí, mira para acá. En el número 4 ahora dice lo siguiente, a ver, hallar la suma de 1 más 4 más 9 más 16 hasta el 100. Y seguramente la primera pregunta que te es la siguiente, profesor, no le veo ninguna forma, no puedo hallar, profesor, no sé qué formulita puedo emplear acá porque no es como los anteriores. Claro, ¿no es cierto? En este caso no tiene la forma de ninguna de las 7 que hemos desarrollado. Entonces, ¿qué haría en este caso, profe? Tienes que darle pues primero una forma, ¿no es cierto? Tienes que hacer un pequeño detallecito. ¿A qué se refiere, profe? A lo siguiente, mira para acá. A ver, en vez de poner 1, ¿puedo poner 1 al cuadrado? Claro, ¿no es cierto? En vez de poner 4, ¿puedo poner 2 al cuadrado? También. En vez de poner 9, 3 al cuadrado? Claro que sí. En vez de poner 16, 4 al cuadrado? También. Así sencillamente, en vez de poner 100, ¿cómo será? 10 elevado al cuadrado. Ah, ¿verdad, profesor? Ahora sí, mira para acá. ¿Te parece conocido la formulita o no? ¿Te parece conocido, perdón, la suma o no? Claro, ¿no es cierto? Ya habrás dado cuenta que corresponde pues a la suma de números naturales consecutivos elevados al cuadrado, ¿no es cierto? Muy bien, no queda otra que en este caso simplemente reemplazar la formulita. La formulita que hemos aprendido para hallar la suma de los números naturales elevados al cuadrado, como bien recordarás, es simplemente pues n factor de n más 1, factor de 2n más 1, ¿sobre cuánto? Todo sobre 6. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente reemplazaré pues los datitos, ¿no es cierto? Muy bien, ¿cuánto vale n en este caso, profesor? Como te habrás podido dar cuenta, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Son números consecutivos. Y cuando son consecutivos coincide pues que n, en este caso n, ¿no es cierto? Es el último término, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces no nos hagamos más problemas. ¿Cuánto vale n? 10. Entonces será pues 10. Acácito, mira, 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 mira. Será pues 10. ¿Qué más? 10 más 1. En este caso tendríamos 11. 2 por 10, 20 más 1. ¿Cuánto sería? 21. ¿Y sobre cuánto en este caso? Simplemente sobre 6. Pregunto, ¿podemos simplificar? Claro que sí. Mitad acá sería 3. Mitad acá sería 5, ¿no es cierto? Tercia sería 1. Tercia sería pues 7, ¿ya? Muy bien, entonces de la multiplicación tendríamos lo siguiente, a ver, 7 por 5, 35, por 11 será pues en este caso 385, ¿ya? Muy bien, y sería, vuelvo a repetir, la respuesta correcta. Pregunto, ¿estamos bien hasta ahí? Claro que sí, ¿no es cierto? Muy bien, ya para terminar, a ver un ejemplito más, profesor. A ver, mira para acá, si ya me has captado la idea. En el ejemplo 5 dice así, cito, a ver, dice, hallar la suma de 1 más 8 más 27 más 64 hasta el 1000. Ah, ya, seguramente más de un compañero ya se habrá dado cuenta, profesor, qué interesante, qué bonito, profesor. En este caso, lo único que tengo que hacer es simplemente darle forma, ¿no es cierto? Claro, hay que darle forma. ¿Qué forma le podríamos dar?
Mira para acá lo siguiente, a ver, en vez de poner 1, ¿puedo poner 1 al cubo? Claro. En vez de poner 8, 2 al cubo, claro, ¿no es cierto? En vez de poner 27, 3 al cubo de 64 sería pues 4 al cubo, ¿ya? Mira, 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 mira. 4 al cubo y así sucesivamente. Pregunto, en vez de poner 10, ¿qué vas a poner? 10 elevado al cubo, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, ahora sí te habrás dado cuenta a qué ejercicio, o perdón, a qué suma notable corresponde. Muy bien, en el ejemplo 5 precisamente tenemos la fórmula 5, ¿no es cierto? Suma de números consecutivos elevados al cubo. Muy bien, papá, no hay nada que hacer. ¿Qué hacemos entonces, profesor? ¿Qué vas a hacer, papá? Tendrás que empezar a reemplazar tus datitos nada más. Pero antes, ¿no es cierto? Recordaremos la formulita. La formulita era n, factor de qué cosita. N más 1 sobre cuánto. ¿Sobre cuánto era? Simplemente sobre 2, ¿no es cierto? ¿Recuerdas o no? Claro, ¿no es cierto? Simplemente sobre 2. Y todo era elevado al cuadradito. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien, nuevamente reemplazamos el valor de n y ¿qué tendríamos? ¿De qué tipo de números se tratan? Números consecutivos. Cuando son consecutivos ya hemos dicho que el valor de n es el último término. Solo ahí coincide que n es el último término, ¿ya? Muy bien, ¿cuánto vale n? En este caso n vale 10, ¿no es cierto? 10 más 1, ¿cuánto sería? Sería pues 11 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Y todo elevado al cuadradito. Pregunto, ¿puedo simplificar? Claro, ¿no es cierto? Acá cito mitad 1, mitad acá sería 5. Finalmente tendríamos 5 por 11, 55. Al cuadrado, ¿cuánto sería entonces? 3025, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la respuesta correcta sería pues 3025. Muy bien, chicos, muy bien, señoritas. Hemos desarrollado el tema de sumas notables. Te habrás dado cuenta que para poder hallar los ejercicios o los ejemplos, tienes que saber necesariamente cada una de las formulitas, ¿de acuerdo? Sí o sí, tienes que memorizar en este caso las fórmulas que te estoy comentando, ¿ya? Muy bien, ¿algo más, profesor, que añadir en esta parte para empezar con los ejercicios de la fichita, de la separata? Claro que sí. A estas sumas notables que tenemos, ¿no es cierto?, que hemos hablado, que hemos desarrollado, hay que añadirle algunas sumas especiales, que eso es muy importante. ¿Y por qué, profesor, separamos las sumas especiales de las sumas, en este caso notables? Porque son las más recurrentes, las que más vienen en los exámenes de admisión. Es por esa razón que lo hacemos de esta forma, de tal manera que hacemos ejemplitos en cada uno de ellos, ¿no?, para que no queden las dudas, ¿ya? Muy bien, sin más situación, entonces empecemos desde la primera parte y hablemos de las sumas de potencias naturales. En las sumas especiales, la primera suma especial que vamos a desarrollar es la suma de potencias naturales. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Te habrás dado cuenta? Si a mí me piden hallar, por ejemplo, suma de a elevado a la 0 más a elevado a la 1 más a elevado a la 2 más a elevado a la 3, así sucesivamente, hasta a elevado a la n, te habrás dado cuenta, como te estaba comentando, que las potencias, pues, ¿no es cierto?, las potencias de cada uno de estas bases son números naturales consecutivos. Por esa razón decimos suma de potencias naturales. Y en este caso, profesor, ¿cuál va a ser la formulita, la relación que voy a utilizar, a la cual voy a recurrir, profesor? Precisamente la siguiente. Mira, mira, mira. Se copia pues la misma base, que en este caso es a, o sin otras palabras, el último término, a, ¿de acuerdo? Elevado a la ¿cuánto? Elevado a su exponente, que es n, ¿no es cierto? A esto le vamos a sumar más 1 y todo restado por menos 1, ¿de acuerdo? ¿Sobre cuánto? Sobre y lo propio, ¿no es cierto? A menos ¿cuánto? A menos 1, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, ¿eh? Mira para acá. Para hallar la suma de potencias naturales, la fórmula que vamos a utilizar es simplemente a, la misma base, o perdón, el último término elevado a su exponente, pero más 1, menos 1, todo menos 1, sobre, en este caso, a menos 1. ¿Listo? ¿Eso es todo, profesor? Claro que sí, eso es todo. Seguramente estás pensando lo siguiente, ¿no, profesor? Sería interesante un ejemplito en este ejercicio. Muy bien, lo que vamos a hacer entonces es hacer un ejercicio para que no quede, en este caso, dudas, ¿ya? Mira,
En el ejemplo 1, en el ejemplo único, en este caso decimos lo siguiente, a ver, ¿qué pasaría si a mí me piden hallar, por ejemplo, la suma de 1 más 2 más 4 más 8 más así sucesivamente hasta el 512? Ya te habrás dado cuenta que así como está, no puedes aplicar ninguna fórmula. Claro, ¿no es cierto? No corresponde a ninguna de las 7 que hemos desarrollado. Entonces, ¿qué puedo hacer, profesor? Tienes que darle, pues, la forma. Tienes que hacer un pequeño detallecito. ¿Cuál sería? Precisamente el siguiente. Pregunto, a ver, en vez de poner 1, ¿puedo poner 2 elevado a la 0? Claro, ¿no es cierto? 2 a la 0, ¿cuánto es? Sabemos que es 1. Todo número elevado a la 0 es igual a ¿cuánto? Es igual a 1, ¿no es cierto? ¿Más cuánto? A ver, 2, ¿cómo sería? 2 elevado a la 1, ¿no es cierto? 4, ¿cómo se puede poner? Simplemente como 2 elevado al cuadradito. 8, ¿cómo lo podemos poner? Como 2 elevado al cubo, ¿no es cierto? Así sucesivamente, ¿hasta cuánto? A ver, 512, ¿cómo se puede poner en potencias de 2? Sería pues 2 elevado a la ¿cuánto? 2 elevado a la 9. Ahí está. Ahora sí, pregunto, ¿te parece conocido? ¿Te parece familiar la suma? Claro, ¿no es cierto? Ahora sí, te habrás dado cuenta que corresponde pues a la suma de potencias naturales. La misma base, todos tienen la base 2 y los exponentes son pues números naturales consecutivos. Muy bien, ¿qué hacemos, profesor, ahora? ¿Qué vas a hacer? Simplemente tendrás que recurrir pues a la formulita, ¿no es cierto? Reemplazando, a ver, hemos dicho lo siguiente, la base, ¿cuánto es la base? 2, ¿no es cierto? Elevado a la n más 1. ¿Cuál es el último término en este caso? A ver, el último término o el último exponente, perdón, ¿es cuánto? Es 9. Mira. La base, ¿no es cierto? O en este caso, el último término elevado a su exponente, ahí está. El último término, 2 elevado a su exponente, sería pues 9, ¿no es cierto? ¿Qué más? Más 1, profesor. En este caso, hay que sumarle más 1. Todo la expresión menos 1 sobre ¿cuánto? También sobre 2 menos 1. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Claro, ¿no? Ahora, desarrollando, en este caso, a ver, la operación que tendríamos. 2 elevado a la ¿cuánto? 9 más 1, ¿cuánto es? En este caso es 10. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Menos ¿cuánto? Menos 1, ¿ya? Muy bien, ¿sobre cuánto? 2 menos 1, ¿cuánto es? 1. Ya no se coloca en este caso, ¿sí? Muy bien, para terminar finalmente, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos lo siguiente. Acá sí, todavía una vez, 2 a la 10, por cultura general sabemos que es ¿cuánto? Es igual a 1024. Menos ¿cuánto sería? Menos 1, ya te habrás dado cuenta que la suma total o el resultado total va a ser igual a ¿cuánto? 1024 menos 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos va a salir? Nos va a salir pues igual a perdón, 1023. Y sería pues en este caso la respuesta correcta. Muy bien, te habrás dado cuenta, sencillo, práctico, fácil, es solamente darle la forma y eso sería pues todo, ¿ya? En la parte número 2, a ver, ¿alguna pregunta? No creo, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, simplemente hay que darle la formulita, perdón, la forma. En la primera parte, reemplazar en la formulita y lo demás es simplemente pues resolución, en este caso del ejercicio, ¿ya? Muy bien, en la número 2, ahora tenemos la suma en progresión aritmética. Para empezar, profesor, ¿qué es una progresión aritmética? Decimos que una progresión es aritmética cuando los términos o los sumandos aumentan en una misma razón. O sea, vale decir, mira, si yo tengo la siguiente suma, a ver, A más B más C más D más E, así sucesivamente hasta U, que va a ser el último término. Y en este caso, a ver, los términos de esta suma están aumentando en una misma razón. O sea, vale decir, de A a B está aumentando en R, de B a C está aumentando en R, de C a D lo propio, también está aumentando en R. Entonces, R va a venir a ser la razón. En este caso, profesor, ¿cómo se halla la suma? Simplemente de la siguiente manera. Primero tenemos que hallar pues el número de términos. No te olvides que n en todas las fórmulas es el número de términos o la cantidad de números que estamos sumando. ¿Y a qué es igual n en este caso, profesor? Simplemente a lo siguiente. Mira, n, el valor de n o el número de términos es igual a ¿quién? Al último término, que es u, ¿no es cierto? Mira.
el último término que es u, ahí está, menos, mira, menos ¿quién? Menos el primero, que en este caso es a, ¿no es cierto? Ahí está, menos a, sobre, ¿qué cosita? Sobre la razón, ¿de acuerdo? No te olvides, ya hemos dicho que es la razón, ¿sí? Es la cantidad que aumenta cada uno de los términos, ¿cierto? ¿Sí? De manera secuencial, ¿ya? Y todo ahora más 1. ¿Listo? De esta manera vas a hallar el número de términos. Vuelvo a repetir, el último término menos el primero, todo sobre la razón, y en este caso, ¿no es cierto?, aumentado en 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Ahora, una vez que hayas, profesor, seguramente más de un compañero se pregunta, dice lo siguiente, ¿no? Profesor, pero ¿para qué hay el valor de n? Yo necesito solamente saber la suma. Claro, pero en este caso, si tú quieres hallar la suma, vas a tener que primero hallar pues el número de términos. Mira, lo siguiente, mira. ¿Y cómo voy a hallar la suma, profesor? Simplemente igual que en el caso anterior o similar al caso anterior. Mira, la suma será de la siguiente manera. El último término ahora más el primer término, que es en este caso a, ¿sobre cuánto? Sobre 2. Y todo, ¿no es cierto?, multiplicado por ¿qué cosita? Simplemente multiplicado por n. Es por esa razón que si tú quieres hallar la suma, primero tienes que hallar el número de términos, porque lo vas a utilizar, ¿de acuerdo? Muy bien, solamente para que quede claro, nada más la siguiente aclaración. Mira, n, ¿qué cosa es? Como te habrás podido dar cuenta, a ver, ¿qué cosa es a? A, como te indicaba, es el primer término, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es u? U es el último término. ¿Qué cosa es n? N es el número de términos o la cantidad de números que estamos sumando. Y finalmente, ¿qué cosa es r? R, pues, en este caso es la razón, ¿ya? Muy bien, y seguramente en esta parte, ¿no?, lo que sugieres es lo siguiente, profesor, un ejemplito para ver la aplicación de la formulita. Muy bien, mira para acá lo siguiente, a ver, mira. En el ejemplo dice lo siguiente, a ver, hallar la suma de 20 más 25 más 30, así sucesivamente hasta el 115. Muy bien, antes de aplicar las formulitas de progresión aritmética, primero me tengo que cerciorar, pues me tengo que asegurar que en este caso se trata pues de una progresión aritmética, ¿no es cierto? Muy bien, ¿y cómo hago eso, profesor? Simplemente pues en este caso ya te dije, cuando tenemos una progresión aritmética, cuando los términos, ¿no es cierto?, de la suma aumentan de una misma razón. Te habrás dado cuenta que de 20 a 25 es más 5, de 25 a 30 es más 5. No hay nada que hacer, que el 5 viene a ser pues la razón, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? Simplemente ahora sí empezamos a reemplazar en las formulitas que hemos aprendido. Muy bien, en la primera, como te estaba indicando, primero tienes que hallar el número de términos. ¿Cómo se halla el valor de n? Ya hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Cómo se halla? El último término menos el primer término. O sea, vale decir, ¿cómo sería? Sería pues 115 menos ¿cuánto? Menos 20. ¿Y todo sobre cuánto sería? Sobre la razón. ¿Cuánto es la razón? La razón en este caso es 5 y simplemente hay que añadirle pues más 1, ¿ya? Muy bien, ahora sí tendríamos el valor de n. Pregunto entonces, ¿cuánto valdría n? N sería pues así, mira, 115 menos 20, ¿cuánto es? 95, mira, 115 menos 20, 95. 95 entre 5, ¿cuánto es? 19. 19, de esto nos sale 19 más 1, ¿cuánto es? Simplemente 20. El valor de n entonces, como te habrás podido dar cuenta, es igual a 20. Ahora, una vez que ya tienes el valor de n, ahora sí recién podemos hallar la suma, ¿no es cierto? Muy bien, y la suma, profesor, ¿cómo se plantea? Igual que en el caso anterior, aplicando la formulita. El último término, ¿cuánto es el último término? 115, ¿no es cierto? ¿Qué más? Más el primero, ahora es más 20, ¿sí? ¿Sobre cuánto? En este caso, ¿sobre cuánto era? Sobre 2, ¿ya? Y todo simplemente se multiplicaba, ¿por quién? Por el número de términos. ¿Cuánto nos ha salido? Nos ha salido, pues, 20. ¿Listo? No hay nada que hacer. ¿Eso es todo, profesor? Claro, eso sería todo. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente empezar a simplificar, ¿ya? Acá te habrás dado cuenta que como tengo multiplicación, puedo simplificar. Mitad acá sería 1
Y mitad, acásito sería pues ¿cuánto? Sería 10, ¿no? Muy bien, estamos entonces resolviendo el ejemplo de la suma en progresión aritmética. Como te estaba comentando lo siguiente, a ver, mira, te indicaba lo siguiente, a ver, por ejemplo, si a mí me dan una suma siguiente, a ver, 20 más 25 más 30 hasta el 115, ¿no es cierto? Antes de aplicar la formulita, simplemente tengo que ver, me tengo que cerciorar, me tengo que asegurar que sea pues una progresión aritmética. ¿Y cómo se hace el proceso, profesor? Simplemente como te indicaba, ¿no? Viendo, corroborando que los términos están aumentando en una misma razón. De 20 a 25 más 5, de 25 a 30 más 5. Entonces no hay nada que hacer, que el 5 vendría a ser pues la razón, ¿ya? Ahora sí, una vez que tenemos una progresión aritmética, empiezo entonces a desarrollar. Mira. El valor de n, en este caso, a ver, el número de términos, ¿cómo lo hallo, profesor? Simplemente de la siguiente manera. Reemplazando, a ver, en la formulita, el último término, o sea, vale decir 115, menos el primero, ¿no es cierto? El primer término, ¿quién es? En este caso es 20. ¿Sobre cuánto sería entonces? Simplemente sobre la razón. ¿Cuánto es la razón? La razón en este caso es 5. ¿Y cuánto más cuánto? Simplemente más 1. Profesor, no entiendo qué es lo que está haciendo. Vuelvo a repetir, simplemente estamos reemplazando la formulita en cada uno de ellos. Vuelvo a repetir entonces, mira para acá. La fórmula decía lo siguiente, el valor de n es igual a ¿quién? El último término, ahí está, 115, menos, ¿qué cosita? Menos el primer término. ¿Quién es el primer término acá? 20. ¿Sobre cuánto? Sobre la razón. ¿Cuánto es la razón? La razón es 5 y simplemente más 1. De la operación que tendríamos entonces, simplemente que el valor de n va a ser igual a ¿qué cosita? Mira para acá. 115 menos 20, ¿cuánto es? 95. 95 entre 5, 19. 19 más 1, 20. El valor de n va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 20. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Muy bien, ahora sí, una vez que hemos hallado el valor de n, ahora sí recién podemos hallar, en este caso, la suma. ¿Cómo se halla la suma, profesor? Reemplazando igual la formulita. El último término más el primero sobre 2, todo multiplicado por el valor de n, ¿ya? El último término dijimos que es igual a ¿cuánto? Es igual a 115, más el primero. ¿Quién es el primero? El primero en este caso es 20. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sobre cuánto era todo esto? ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Estamos reemplazando la formulita, nada más, y todo esto multiplicado por ¿qué dijimos? Simplemente multiplicado por el valor de n. ¿Cuánto nos ha salido n? Simplemente nos ha salido pues 20. ¿Listo? No hay nada que hacer. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente empezamos a simplificar, ¿ya? La suma en esta parte finalmente va a ser igual a ¿qué cosita? Mira para acá. ¿Qué hacemos acá? Mitad, ¿podemos simplificar? Claro, como tenemos una multiplicación, simplificando, mitad, ¿cuánto sería 1? Mitad, ¿cuánto sería? Sería pues 10. Ahora, ¿qué más? Operando 115 más 20, 135. 135 por 10, te habrás dado cuenta que va a ser igual a ¿cuánto? 1350. Se acabó, no hay nada que hacer. ¿Eso sería todo, profesor? Claro, eso sería pues todo. Y sería la respuesta correcta. Muy bien, hemos hablado entonces de las sumas, de las sumas en progresión aritmética. Muy bien, en la parte número 3 ahora tenemos suma de productos binarios recíprocos. Escito por favor, lo voy a terminar en esta partecita, voy a borrar la pizarrita y voy a desarrollar la suma de productos binarios recíprocos. No me está alcanzando el espacio de la pizarra para desarrollar pues un ejemplito, ¿ya? Muy bien, falta entonces, queda pendiente suma de productos binarios, lo voy a hacer en esta parte y luego algunos alcances más, algunos métodos prácticos y finalmente pasaremos pues a los ejercicios y a los problemas, ¿ya? Muy bien, chicos, no sé si se habrá quedado bien claro el tema. Si hay alguna duda, por favor, me lo estarán indicando ya por interno, mediante el WhatsApp, para que yo pueda absolver alguna duda, alguna inquietud que en este caso pueda haber quedado, ¿sí? Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente pizarrita para desarrollar la última parte, ¿ya?
Muy bien, jóvenes. Entonces continuamos con la teoría de lo que son sumas notables. Recuerdan que en la tercera parte de la anterior pizarra estuvimos hablando de las sumas especiales, ¿no es cierto? Habíamos visto la primera suma especial, lo que son potencias naturales, suma de potencias naturales. En la segunda partecita habíamos visto suma de una progresión aritmética. Y en la tercera parte, pues lo que correspondía a suma de productos binarios recíprocos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, vuelvo a repetir, estamos hablando del tema de sumas especiales. Muy bien, y cuando hablamos de suma de productos binarios recíprocos, profesor, ¿a qué nos referimos? Precisamente a lo siguiente, mira para acá. Por ejemplo, me dice lo siguiente, a ver, mira para acá, dice, allá la suma de 1 sobre 10, 1 sobre 40 más 1 sobre 88, así sucesivamente hasta 1 sobre 460. Y como te habrás podido dar cuenta, ya no tiene pues la forma de las anteriores fórmulas, ¿no es cierto? Ninguna de ellas. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso, profesor? Vuelvo a repetir, simplemente tendrás que aplicar suma de productos binarios recíprocos. ¿A qué se refiere esto, profesor? Precisamente a lo siguiente. Mira, ¿cuándo vas a aplicar una suma de productos binarios recíprocos? Cuando, por ejemplo, te pidan sumar de la siguiente manera. Dice, allá la suma de 1 sobre A por B, más 1 sobre B por C, más 1 sobre C por D, así sucesivamente hasta 1 sobre Y por Z. ¿De acuerdo? En este caso, mira, lo siguiente. Ahora, ¿qué tienes que buscar en este caso? La razón correspondiente. No entiendo, profesor. Mira, cuando tengas una suma de productos binarios recíprocos, escucha bien, ¿cuándo vas a aplicar esta formulita? Cuando los productos estén aumentando en una misma razón. No entiendo, profesor. Mira para acá. De A a B tiene que aumentar, ¿no es cierto?, en un valor R. De B a C tiene que aumentar en un valor R. Y de C a D tiene que aumentar en un valor R. Como para todos es más R más R más R, decimos que R entonces viene a ser pues la razón. Cuando tengas esas condiciones, la fórmula que vas a aplicar en este caso va a ser la siguiente. Mira, simplemente lo llamamos fórmula de la salchicha, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso, profesor? Mira para acá. La suma va a ser igual aquí a 1 sobre la razón, ¿no es cierto? Factor de qué cosita. Mira. Simplemente la primera salchicha. ¿Cómo es eso, profesor? Mira para acá. Simplemente nos referimos a la primera fracción. O sea, vale decir 1 sobre ¿cuánto? 1 sobre A. Menos, mira para acá, la última fracción, o perdón, la última salchicha, ¿no es cierto? Mira. Acá tenemos la última salchicha, o sea, 1 sobre ¿cuánto? 1 sobre ¿cuánto? 1 sobre Z. Listo, se acabó, no hay nada que hacer. Eso es todo, profesor, eso es todo. Entonces, en lo sucesivo, en lo posterior, cuando querramos hallar este tipo de ejercicios, simplemente aplicamos, pues, como te habrás podido dar cuenta, la fórmula de la salchicha, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, aquí es igual, simplemente 1 sobre la razón, y hemos explicado qué es la razón, factor de qué cosa, la primera fracción o la primera salchicha, 1 sobre A, menos la última fracción, o en este caso, a ver, la última salchicha, que es 1 sobre Z. Muy bien, y con eso, profesor, ¿sale el problema? Con eso sale, pues, el ejercicio. Veamos entonces un ejemplo ilustrativo. Mira, en el ejemplo dice lo siguiente, a ver, dice así. Hallar la suma, ¿no es cierto? Si la suma es igual, dice a un décimo más un 40avo más un 88avo, así sucesivamente hasta 1 sobre ¿cuánto? 460. Y seguramente más de un compañero dirá lo siguiente, pero profesor, yo no puedo aplicar la fórmula en esta suma. Claro, no puedes aplicar así como está. ¿Qué voy a hacer entonces? Tengo que hacer un pequeño arreglito, ¿no es cierto? ¿Cuál será, profesor? Precisamente el siguiente. Mira para acá. La suma va a ser igual a ¿cuánto? Pregunto, a ver, en vez de poner un décimo, ¿puedo poner en este caso 2 por 5? ¿Sí o no? Claro, pues es lo mismo o no es lo mismo. Claro que sí, ¿no es cierto? Ahora todavía más lo siguiente. A ver, tenemos 1 sobre 40. Ahora, 40, pregunto, ¿puedo poner simplemente 5 en este caso por cuánto? 5 por 8, claro, ¿no es cierto? 5 por 8 es 40, claro que sí, ¿no es cierto? Luego todavía seguimos en este caso más lo siguiente, a ver, 1 sobre ¿cuánto? 88, ¿cómo lo puedo colocar? Simplemente como 8 por ¿cuánto? 8 por 11, ¿estamos bien hasta ahí? Claro, ¿no es cierto? 88, como te habrás podido dar cuenta,
es 8 por 11. Todavía así sucesivamente, ¿no es cierto? Nos indica que al final tendríamos que terminar en lo siguiente. 1 sobre ¿cuánto? 460. Pero ¿cómo voy a colocar 460? 460 tiene muchos factores, profe. Ah, tienes razón. Pero mira para acá lo siguiente, ¿ven? 460 lo tienes que desglosar en dos factores cuya diferencia sea ¿cuánto? Ah, te habrás dado cuenta, ¿no es cierto? ¿No? Cuya diferencia tiene que ser 3. Mira, 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 mira. En esta partecita, del 2 al 5, ¿cuánto hay? Hay más 3. Del 5 al 8, ¿cuánto hay? Hay más 3. Del 8 al 11, ¿cuánto? Hay más 3. Como es más 3, más 3, más 3, no hay nada que hacer, que el 3 viene a ser, ¿qué cosita? Viene a ser en este caso la razón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo debo de desglosar, debo de descomponer estos 460 en dos numeritos que multiplicados me den 460 y en este caso su diferencia o uno de ellos sea mayor que el otro en 3. ¿Cuál sería, chicos? Ya te habrás dado cuenta, ¿no es cierto? Claro, sería pues 20 por ¿cuánto? 20 por 23, ¿no es cierto? A ver, 23, 20 por 23, ya te habrás dado cuenta que es 460 y cumple la condición, ¿no es cierto? En la cual la razón tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 3. En este caso, más 3, ¿ya? Muy bien, ahora sí, pregunto, ¿puedes aplicar la formulita? Claro que sí, ahora sí, recién puedo aplicar la fórmula. Entonces, rápidamente, sin más preámbulo, empecemos con la formulita. Mira, 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 reemplazando entonces la formulita tendría lo siguiente, a ver, la suma va a ser igual a ¿cuánto? 1 sobre la razón. Pregunto, ¿cuánto es la razón? En este caso la razón es 3, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Factor, mira para acá. La primera fracción o la primera salchicha, ¿no es cierto? Mira, 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 mira. En este caso, la primera salchicha será pues un medio, ¿no es cierto? 1 sobre 2, ¿de acuerdo? Menos, en este caso, menos todavía, tendríamos lo siguiente. Menos, a ver, 1 sobre z, o la última fracción, o la última salchicha, ¿no es cierto? ¿Cómo sería entonces? En este caso, mira para acá. Tendríamos que va a ser igual a ¿cuánto? 1 sobre ¿cuánto? 1 sobre 23. Se acabó, pues, hijito, se acabó, señorita. No hay nada que hacer, eso es todo. Muy bien, para terminar entonces desarrollando tendríamos lo siguiente, ¿ver? 1 sobre 3, entonces simplemente es un tercio, ¿no es cierto? Multiplicado en esta parte por qué cosita. Aplicando producto cruzadito o carita feliz como les han enseñado, ¿no es cierto? Tendríamos lo siguiente, a ver, 23 por 1, 23, ¿no es cierto? 23, acá 2 por 1, 2. 23 menos 2, ¿cuánto es? En este caso es 21. 21 sobre ¿cuánto sería? Sobre 46. ¿Estamos bien hasta ahí? Claro que sí. Vuelvo a repetir, ¿de dónde sale 46, profesor? Estos dos numeritos también se multiplican. Entonces, ¿no es cierto? Como bien recordarás, sería pues en este caso 46. Pregunto, ¿hay que simplificar algo más? Claro que sí. Acá te habrás dado cuenta que tiene tercia, sería pues 1. Tercia, ¿cuánto sería? Sería 7. Se acabó, hijito, se acabó, señorita, no hay nada que hacer. Que la respuesta correcta sería pues 1 por 7, arribita en el numerador, perdón, sería 7 y en el denominador finalmente sería pues 46. La respuesta correcta, entonces diremos que va a ser igual a 7,46 avos. Muy bien, eso es lo que corresponde, vuelvo a repetir, a la suma de productos binarios recíprocos. Muy bien, con eso hemos terminado todo lo que corresponde a la teoría de sumas especiales. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de sumas especiales, hablamos de los tres tipos, ¿no es cierto? Sumas, en este caso, sumas de potencias naturales, que es la primera, que hicimos esta la parte. Luego hicimos suma, en este caso, de una progresión aritmética. Y finalmente, pues esta también que es muy importante, suma de productos binarios recíprocos. Muy bien, a todo esto, profesor, a todo esto, ¿hay algo más que acotar? ¿Hay algo más que comentar en esta partecita? Claro que sí. Mira para acá lo siguiente, a ver, mira para acá lo siguiente. Muy bien, hay algunas sumas notables que no necesitan, claro que tienen su fórmula, ¿no es cierto? Cada una de estas tiene su formulita correspondiente, pero no es necesario. ¿Por qué, profesor? Porque simplemente la solución es práctica, pues es rápida, ¿sí? Mira, te vas a ver cómo hacemos
estas sumas, y te aseguro que no va a ser necesario que recurras a la formulita. Mira, empecemos entonces de una vez con la primera partecita. Mira. Entonces, hablemos rápidamente de los métodos prácticos. En este caso me refiero a lo siguiente. En la primera, por ejemplo, cuando me pidan allá la suma de lo siguiente, a ver, allá la suma de 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4, así sucesivamente, hasta 8 por 9, por ejemplo. Tenemos en este caso suma de productos binarios, ¿de acuerdo? Y cuando la suma es de productos binarios, profesor, ¿cómo se resuelve? Simplemente lo siguiente, la suma va a ser igual a ¿qué cosita? Se copian los dos últimos numeritos. Nada más, mira para acá, se copia pues así, 8 por ¿cuánto? 8 por 9. A esto, ¿qué voy a hacer? Le voy a multiplicar el numerito que sigue, que continúa, que en este caso es 10, ¿sobre cuánto? Pregunto, ¿cuántos números estoy multiplicando? 3. Entonces será pues sobre 3. Se acabó pues, hijito, no hay nada que hacer. Eso es todo, profesor. Clarinete, papá. Eso es todo. De la simplificación que tendríamos. Mira para acá. Tercia, te habrás dado cuenta que es 1. Tercia acá sería pues 3. De tal manera que 8 por 3, 24. ¿Por cuánto? Por 10 sería pues igual a ¿cuánto? 240. Listo, chicos. Eso sería todo. Sencillo, práctico, fácil. Te habrás dado cuenta que no hay que recurrir todavía a su fórmula, ¿no es cierto? La solución es práctica, es sencilla, ¿ya? Muy bien, en la número 2, ahora te habrás dado cuenta que tenemos productos, a ver, mira, productos, en este caso, ternarios, ¿ya? Suma de productos ternarios. ¿A qué se refiere eso, profesor? Cuando me pida ya la suma, por ejemplo, a ver, de 1 por 2 por 3, más 2 por 3 por 4, más 3 por 4 por 5, así sucesivamente, hasta 8 por 9 por 10, en este caso, ¿no es cierto? Muy bien, la fórmula o la solución, perdón, ¿a qué va a ser igual? Simplemente a lo siguiente, mira. La suma, en este caso, es igual que en el caso anterior, exactamente igualito. Mira, ¿qué vas a hacer? Simplemente vas a copiar los tres últimos numeritos, o sea, vale decir 8, ¿no es cierto? Por 9, ¿qué más? Por 10. Estoy copiando los tres últimos numeritos tal como están, y a eso, ¿qué voy a hacer? Simplemente le voy a multiplicar el número que continúa, que en este caso, ¿cuánto es? Es 11, ¿no es cierto? Muy bien, ¿sobre qué cosita? Ahora, pregunto, ¿cuántos números estoy multiplicando? 4, entonces será pues sobre ¿cuánto? Será sobre 4, ¿ya? Muy bien, ¿eso es todo, profesor? Claro que sí, eso es todo. ¿Qué hacemos entonces ahora? Simplemente empezamos a simplificar, ¿ya? Acásito, ¿qué tendríamos? De una vez, cuarta, ¿cuánto sería? 1. Cuarta, ¿cuánto sería acá? Sería pues 2, ¿no es cierto? De la multiplicación que tendríamos entonces, 2 por 9, 18, por 11, 198, y finalmente, ¿no es cierto? Por 0 va a ser igual a ¿cuánto? Será pues igual a 1980, y sería pues la respuesta correcta, ¿ya? Muy bien, en la número 3, aún en este caso la solución es más práctica, es más sencilla. ¿Por qué razón, profesor? Porque todo va a salir, todito va a salir, o la respuesta, perdón, va a salir de este último término. ¿Nada más, profe? Sí, nada más. Todo va a salir, vuelvo a repetir, de este último término. ¿Cómo así, profesor? De la siguiente manera. Mira, cuando yo tenga ahora, en la parte 3, suma de productos binarios recíprocos, o sea, vale decir, si a mí me piden hallar la suma de 1 sobre 1 por 2, ¿no es cierto?, más 1 sobre 2 por 3, más ¿cuánto? Más 1 sobre 3 por 4, así sucesivamente, mira, ¿hasta cuánto? Hasta 1 sobre 30 por 31. En este ejemplo, hasta 1 sobre 30 por 31. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira para acá. Como te estaba comentando al principio, cuando yo tengo productos binarios recíprocos, ¿no es cierto?, la suma aún es más sencilla. Como te estaba comentando, ¿por qué, profesor? Porque todo va a salir de este último término. ¿Cómo así, profe? De la siguiente manera. Mira para acá. El primer factor, ¿no es cierto?, que en este caso es 30, se sube al numerador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos acá, Cito? Simplemente tendríamos 30. ¿De acuerdo hasta ahí? Ahora, y el segundo factor, profesor, se queda igual, así como está. O sea, vale decir, sería pues sobre 31. ¿Y eso es todo, profesor? Claro que sí, eso es todo. Tendríamos que la respuesta correcta va a ser igual a 30 sobre 31.
Profesor, disculpe, con todo respeto, no le estoy creyendo, profesor, no le creo en esta parte. Ah, ¿no me crees? Entonces, sencillo, chicos. Miren para acá, aplícale la fórmula de la salchicha, ¿no es cierto?, en este ejercicio y te vas a dar cuenta que te va a salir pues la misma respuesta. 30 sobre 31, ¿ya? Muy bien, ya para terminar entonces la número 4, hablamos de la suma de productos inversos. ¿Cómo es eso, profesor? Mira para acá. Aquí llamamos productos inversos. Por ejemplo, cuando te piden allá la suma de 1 por 30, más 2 por 29, más 3 por 28, así sucesivamente hasta 15 por 16. En esta parte habrás notado o te habrás dado cuenta, aquí, a ver, que mientras, en este caso, mientras los primeros factores van aumentando, ¿no es cierto? Mira, de 1, 2, 3, ¿qué pasa con el segundo factor? Va disminuyendo de 30 a 29, de 29 a 28 y así sucesivamente. Ah, ya. A esto le vamos a llamar productos, en este caso, a esto le vamos a llamar productos inversos. Mientras uno va aumentando, ¿qué pasa con el otro? Simplemente disminuye, ¿ya? Muy bien, entonces cuando tengamos este tipo de sumas, profesor, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo siguiente, la suma va a ser igual a ¿cuánto? Igual que en los casos anteriores, lo único que vas a hacer es simplemente pues copiar los dos últimos numeritos. O sea, vale decir, en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos 15 por ¿cuánto? 15 por 16. ¿De acuerdo hasta ahí? Muy bien, a esto ¿qué le voy a multiplicar ahora, profesor? Seguramente el número que sigue. No, en este caso no vas a multiplicar el número que sigue, sino, profesor, ¿qué voy a multiplicar? La suma de estos dos numeritos. 15 más 16, ¿cuánto es? 31. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora, profesor? Mira para acá. Acá tenemos 31, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos? Simplemente dividimos entre ¿cuánto? ¿Cuántos numeritos estoy multiplicando? ¿Cuántos? 3. Entonces será pues sobre ¿cuánto? Será sobre 3. ¿Listo, chicos? Eso es todo, profesor. Eso es todo. Empezamos a simplificar, ¿no es cierto? Reducimos, multiplicamos y tendríamos pues la respuesta correcta. Muy bien, hemos desarrollado entonces el tema de sumas notables en su primera parte, ¿no es cierto? Luego hemos hecho sumas especiales y finalmente pues hemos hecho los métodos prácticos. Como te habrás podido dar cuenta, ¿no es cierto? Es muy sencillo, es muy práctico, es muy recurrente, no creo que tengas problemas. Vuelvo a repetir, no es que no tengan fórmulas, cada una de estas sumas notables tienen sus fórmulas correspondientes, pero como te habrás podido dar cuenta, no es necesario, pues es sencillo, es práctico aplicar, ¿no es cierto?, el método rápido, el método práctico, el método veloz, y te habrás dado cuenta que la solución también es práctica. Muy bien, chicos, eso es cuanto podemos hablar de la parte teórica. Ahora sí, empezaremos sin más preámbulo con los ejercicios, ¿ya? Muy bien, ahí nos vamos a quedar en la teoría y empezamos con los ejercicios.